Bueno, pues en otro asunto bien interesante, pues ya que se vuelve parte, ya yo creo que hay que ir haciendo una playlist aquí en el canal solamente de inteligencia artificial, porque pues de aquí a muchos años más será un reporte que estaremos escuchando, tanto lo bueno como lo malo de las inteligencias artificiales, y habrá descubrimientos y habrá cosas positivas, pero también habrá cosas negativas, definitivamente también, ¿no? Entonces, un tema bien importante, el día de hoy se reporta una serie de despidos, no que el día de hoy se hayan hecho, pero sí que se han ido contabilizando. Según The New York Post informa que han perdido su trabajo aproximadamente 4,000 personas. Esto en el mes de mayo en los Estados Unidos. Ahora, pues viven en el boom histórico de empleo los Estados Unidos. Entonces ahorita no se va a notar, ¿no? Pues sí, perdieron 4,000 personas, pero 50,000 han ganado empleos, pues no lo notas, ¿no? Pero hay que poner el ojo. O sea, hay que estar atentos a eso. De acuerdo a la firma de análisis Challenger, Gray and Christmas, más de 80,000 puestos fueron eliminados en el transcurso de dicho mes, y citó como factores claves las condiciones económicas del mercado, las fusiones, las adquisiciones, etc. Pero dentro de todo este apartado, según el portavoz Challenger afirmó a este diario de los Estados Unidos, que es la primera vez que la inteligencia artificial figura como uno de los factores que contribuyen a los despidos. O sea, hay muchos otros factores, uno de ellos es la inteligencia artificial. Dice, a pesar de esperar que la tendencia continúe, el portavoz consideró que algunas empresas podrían dudar de revelar que la IA es un factor motivador para los despidos, y es lógico, ¿verdad? No todas las empresas ni todos los dueños de empresas van a admitir que es por eso que lo están corriendo. Los van a correr que porque hay una reestructuración y que porque la crisis, que porque no sé qué. Dices que por la IA, ¿no? Pero no te van a decir que por la IA. Entonces también va a ser difícil para este tipo de empresas de análisis y de todo esto que puedan detectar cuánto se está perdiendo ahí, ¿verdad? O sea, tendrán que encontrar formas, ¿no? ¿Qué más? Pues también llama la atención que, bueno, según lo que informan, dice, si bien Challenger espera que la tendencia continúe, Sí. Las empresas podrían dudar en revelar si la IA es una motivación, como tú asegurabas, y no está claro cómo se compara la cantidad de empleos creados con la IA con las cifras de plazas que se eliminan debido a ello. O sea, así como la IA puede que quite algunos empleos, también genera más empleos, como ya hemos hablado, pues también va a haber una evolución de los empleos. Vamos a perder varios, pero vamos a generar nuevos. Bueno, la tecnología, ¿no? Dice, la semana pasada la organización sin fines de lucro más grande que apoya la lucha contra... porque también se están utilizando, por ejemplo, chatbots en ejemplos de inteligencias que se están utilizando ahora para ayudar a las personas. Dan el ejemplo de un caso de un chatbot que se ha ayudado para detectar trastornos de alimentación, por ejemplo, y que está ayudando a muchas personas. O sea, tiene sus lados positivos, pero obviamente pues tendremos que lidiar con un lado negativo. Pues sí, también digo, de los chatbots, por ejemplo, también los están utilizando para hacer test a la gente. O sea, de repente no te da el costo que te genera tener test psicológicos para cada empleado, entonces test de confianza, etcétera, etcétera. Entonces hay un primer filtro que están utilizando y luego ya van con el psicólogo, pero primero les hacen un test en vía digital que dicen que es bastante acertado, pero pues bueno, ese es el tema legal. Los abogados también ya están usando como una herramienta como de asistente. Y hablando de despidos, vamos a otra noticia que también tiene relación a esto y ha llamado la atención el día de hoy, que es los despidos que hizo Pixar. Pixar pues redujo su plantilla en 75 empleados, incluyendo a los ejecutivos ¿cómo se llama? De Lightyear, por ejemplo, también para afuera. Es más, despidieron a la persona que salvó... ¿Cuál fue? Story 2. Toy Story 2. Toy Story 2. La película entera de Toy Story 2 se les borró. Se perdían millones de dólares. Cientos de millones de dólares, porque todo lo que ibas a ganar de ahí lo habías perdido. Toda la película se perdió. Pero una persona un empleado se le había ocurrido haber hecho hacer una cosa, una copia. Y gracias a esa copia se salvó la película. Bueno, incluso a él también lo corrieron. A ella, perdón, también la corrieron. Sí, tenía que ser mujer porque son más previsoras. O sea,
Sí, ¿no? O sea, es O sea, de verdad que es de esas personas que no las no, de por vida. debería estar empleada de por vida, ¿verdad? O sea, claro. Sí llama la atención que corrieron a varios también directores, pues, de las películas más taquilleros. Así está raro la reestructuración que están haciendo. Ahora, son gente con mucha carrera, mucha experiencia, que fácil te pueden hacer otras películas y yo creo que les va a sobrar trabajo, la verdad. O sea, ¿no? Sí, Me parece a mí. ojalá que sí. Pero bueno, la cuestión es que llama mucho la atención esto, ¿no? Que esa señora, pues había logrado salvar la película se llama Gayla Sussman en el 95, después de este incidente donde se le fue borrado. Incidentillo nomás. Incidentillo. Y de típico que llega el que repara la compu y de que eso no es importante, no, pack, te lo borra y valió que eso. Sí, pues bueno, afortunadamente, como dices tú, ella lo tenía todo en su casa, guardadito, porque le gustaba trabajar en su casa también. Fíjate, adelantada la época. Bueno, pues vamos a otro asunto importante. Vamos a lo de Australia. Vamos a lo de Australia. Hay un caso rarísimo en Australia. A ver si nos ayudan ustedes a entender qué pasó ahí. ¿Hay video? No hay video. Nomás hay fotos, hay ¿no? un video, pero pues es de la televisora, por eso no la podemos pasar. O sea, algunas fotillos sí, yo creo que por aquí las paso, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué pasó? Pues bueno, eso sucedió en Australia. Un hombre entró a una casa de una familia y pues uno dice, no, pues valió que eso no se robó. ¿Qué se robó? No se robó nada. Eso es lo raro de la situación. El hombre, y aparte su actitud, el hombre entra a la casa en la noche, ve al bebé dormir, un bebé chiquito, no sé. ¿Estaba un bebé ahí? Sí, estaban ellos ahí entonces. Estaban ellos, o sea, estaba todo, es la noche. Okay. Entra en la noche, esto fue en Nueva Gales del Sur, el viernes en la noche, entra, la bebé estaba dormida de 6 meses, entra, ve al bebé dormir, se le queda viendo, después se va a la cocina, bebe una cerveza, se come un pedazo de queso, se pone a jugar con los perros de la casa. Bonita seguridad. Y luego se va de la casa de Tom y Isabella Ringwald en Tweedhead, en el norte de Nueva Gales del Sur. Y pues bueno, llamó muchísimo la atención de esto, ¿no? Que este hombre entra, dice... Y pues no hace nada. Dice, finalmente fue atrapado por Ringwald cuando regresó a la habitación por segunda vez antes de... sí lo alcanzaron a correr. Lo saca el dueño con un bat de béisbol, ¿no? Pero dice, pues básicamente no hizo nada. Y le llamó la atención el hecho, dice, pudo tener la oportunidad de llevarse algo y no. O sea, básicamente se comportó como si estuviera en su casa. Como estuviera en su casa, sí, exacto. De hecho, en el video que yo sí lo alcancé a ver, pues se ve donde se acuesta en el sofá, se tapa. O sea, ese que está sentado también es él. Es él, sí, es él, todos esos son él. Cañón. O sea... Ahí está tapándose. Se echó una cheve. A ver, se echó una cheve. Media cheve. Se sentó. Se comió un pedazo de queso. Un pedacito de queso. O sea, lo típico que hace uno en la casa, ¿no? O sea, de que te sientas. O sea, qué raro. Dice, simplemente, fíjate lo que dice la persona, simplemente se acostó en el sofá, se arropó, se puso cómodo, tomó medio bloque de queso parmesano, ahí lo dejó, se sirvió una cerveza. Dice, tuvo todas las oportunidades para agarrar lo que tenemos y nada, es casi como si fuera su propia casa. Dice que pues bueno, le llamó mucho la atención esto, que entrara a su casa además con tanta facilidad y el hombre además... Cuando vio al dueño, pues se salió así muy tranquilo, muy... O sea, no salió corriendo ni nada. No. Fíjate que aquí hace ya tiempo hemos platicado algunos casos de gente, incluso lo llegamos a ver en documentales, ¿te acuerdas? De gente que vive en otras casas por años. Sí. Y no se dan cuenta las familias. O sea, encuentran un recovequito, encuentran una entradita, un agujerito para que estén ahí en un cuarto en algún lugar en el que nunca utilizan. Y viven ahí, y ahí hacen su vida, y de repente la gente, pues qué raro huele, pues porque el señor está comiendo, o hay ruidos y todo, y viven así años hasta que de repente descubren que ahí hay alguien, ¿verdad? Y que nunca les hace nada, y no tiene malas intenciones, nada, nomás que hay gente que lo hace eso, ¿verdad? Así como la película de Parásitos, o sea, sí existen esos casos, ¿no? Que gente que vive ahí mismo porque no tienen casa, o porque simplemente así les da la gana, ¿no? Pero sí, bastante raro. Sí, está muy curioso, muy curioso. Oye, por cierto, hay una imagen que empezaban a compartir en redes, que te la pasé, de algo con lo que se despertaron el día de hoy la gente de Crimea. Ya lo tienes abierta. Donde se ve en la televisión
unas imágenes. Esto lo vieron en Crimea. Recordar que Crimea ahorita está ocupado por los rusos. Y pues bueno, empezaron a transmitir, obviamente estos son hackers. Este video es el video de la contraofensiva ucraniana, porque oficialmente inició el día de hoy. Entonces están en Crimea y están viendo esto de que ya empezó la contraofensiva acá. Cañón. ¿Por qué no me avisas? Pues te estoy avisando ahorita. Hasta ahorita me avisas, Chihuahua. Eso sí, yo no, es que aquí no nos decimos las noticias para sorprendernos. Para sorprender. Me sorprendiste. Sí. Ahora sí que me sorprendiste. Tú me enseñaste el video, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No. El otro video. El otro que video, hicieron sí. de la contraofensiva. Claro. Bueno, esta es la segunda parte. Entonces ya es oficial. Sí, ya es oficial. La contraofensiva ya comenzó el día de hoy. ¿Y por qué el Pues no sé, porque ya viene, ¿no? O sea, como que no digas, pero ya está a punto. Vamos a ver si por cierto, sí. Traen una onda, porque hay una brigada que fue entrenada por la OTAN. Sí. Y esa brigada la han dividido, digamos, en pequeños elementos y la han distribuido en diferentes puntos secretos. No sé qué quería decir a dónde. Obviamente van a decir dónde van a estar estos grupos porque tienen mejor estrategia, claro. Traen mejor control de ciertas armas que ha enviado la OTAN. Es un grupo de... Dice Tapatía, a correr, perros. A correr. Oye, es que, mira, hay una serie de grupos élite, como tú dices, que están preparándose, que yo, mi pregunta es esa, desde que me enteré que estaban haciendo eso, ¿dónde los van a usar? ¿Verdad? O sea, déjame te aviso. No, sí, o sea, ¿dónde los van a usar? O sea, los van a usar en Crimea y así tomar, o sea, recuperarla, ¿no? Recuperar toda Crimea, que eso sería un golpe duro, realmente duro para Rusia y para cualquier aspiración que pudiera tener Putin en continuar en el poder, porque ya vienen elecciones, pero yo creo que ni a eso llegan, si es que la contraofensiva es exitosa. Zelensky, Ministerio de Defensa, dijeron, nosotros no vamos a iniciarla hasta que no sea para nosotros 100% segura de que va a ser, ¿no? De que va a ganar. Estados Unidos decía, ya están listos. Hasta, ¿qué fue? El sábado, dijo Zelensky, ¿no? Pues sí, ya estamos listos. Y yo esperaba que en cualquier momento lo dijeran, pues bueno, ya domingo entonces. Imagínense que, o sea, la gente rusa, ¿no? Que vive en Crimea. Digo, porque mucha gente que está en Crimea son ucranianos, o sea, ni modo, se han acostumbrado a tener pues la gobernanza rusa, pero una parte pues sí serán rusos. Y muchos ya evacuaron. Sí, muchos. Desde hace meses se sabe que miles y miles han ido evacuando. Les querían como limitar, pero pues ni modo que, o sea, no puedes decir que no se salgan, ¿verdad? Sí, claro. Entonces la gente se ha ido yendo y no quedan tantos civiles dentro de Crimea, pero digo, no tantos, no hay una encuesta como que diga un censo, no hay un censo como que diga específicamente cuántos civiles quedarán, pues quién sabe, ¿no? Eso es un dato y que ya lo veremos más adelante. Pero bueno, tremendo el tema, vamos a los comentarios.